El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:05 en la mañana, gracias por la sintonía, gracias por los comentarios, gracias por continuar justamente atendiendo este espacio de noticias. Estamos en nuestra señal abierta para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos generando nuestra transmisión en simultáneo para Majestad TV en Santo Domingo de los Áchilas, igualmente en el canal 3 del sistema TVNet. Estamos en www.radiomajestad.com y estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad FM. En la transmisión de Facebook ustedes pueden interactuar evidentemente con nosotros, con sus comentarios, con sus sugerencias, con sus críticas. Igualmente nuestra cuenta Twitter, @aprimera_hora_es. Juan Carlos Calderón, colega periodista y amigo, una dilatada trayectoria justamente en el ámbito del periodismo de investigación, fundamentalmente director de la revista Plan B. Está con nosotros aquí en nuestra mesa de trabajo. Le hemos invitado para hacer un análisis de la coyuntura, partiendo justamente de la evolución del caso Sobornos 2012-2016. Ustedes les consta, amables oyentes y televidentes, que a lo largo de la semana, y como ha ocurrido a lo largo de todas estas semanas, hemos procurado tener diversas visiones para tener una valoración desde muchas ópticas sobre lo que se está resolviendo hoy en la Corte Nacional de Justicia. Juan Carlos, bienvenido, qué gusto. Buenos días, gracias, doctor Vela, un gusto también a la cordial audiencia. Gracias. ¿Cómo ve Juan Carlos Calderón la evolución de este caso, tomando en cuenta que, bien me decías y me recordabas fuera de micrófonos, se entiende hoy la parte clave que son los alegatos? Sí, ¿y por qué es porque una parte clave? Porque dentro de lo que es un juicio oral, como este se está desarrollando, lo que cada una de las partes tendrá que argumentar finalmente, ¿no es cierto?, ante el Tribunal Penal, argumentar finalmente sus posiciones. Es decir, en este caso la Fiscalía hará lo que tenga que hacer, será la Fiscalía Ana Salazar la que en un espacio de 20 minutos podrá o deberá decir que todo lo que ha presentado como pruebas se ha comprobado el supuesto ilícito, ¿no es cierto? O los dos la teoría del caso. La teoría del caso. Entonces, hemos probado la teoría del caso por esto y este otro. Un juicio evidentemente se maneja como fruto de una investigación. La fiscal planteó una hipótesis, ¿no?, que es el cohecho, la asociación ilícita, y presentó pruebas de esa hipótesis, ¿sí? Entonces, al final del día, después de estos meses o semanas, lo que la fiscal tendrá que decir es: hemos presentado esta hipótesis y ha sido demostrada. Por esto. Estas son nuestras evidencias. Y lo propio la defensa, todas las defensas, no hay una sola defensa. Claro. Son 21 defensas. Son 21 defensas, pero en todo caso tendrán 20 minutos también para defender o alegar por sus defendidos sobre por qué la Fiscalía no ha probado lo que tenía que probar. Porque en una acusación penal lo que se tiene es que probar. Pero bueno, mientras tanto eres inocente. Claro, entonces, el que acusa tiene que probar. Claro, no es al revés. El tema es que en este país parece que es al revés. En general ha sido al revés. Pero, claro, no tienes que probar tu inocencia, el fiscal tiene que probar tu culpabilidad. Y las defensas tienen que demostrar que la Fiscalía no pudo probar. Por eso son todos estos manejos que se dan sobre, por ejemplo, la calidad de los testigos o la calidad de las pruebas que se han presentado. Entonces, eso no es prueba. En un proceso judicial de esta naturaleza, lo que se da es precisamente la valoración de las pruebas, si se acepta o no. El tribunal ha aceptado 2 pruebas, por ejemplo, de la defensa de Glass ayer, tratando de afectar la credibilidad y la validez jurídica del testimonio de la perito, famosa perito Mantilla, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, ¿no te hace ruido todo el entorno relacionado con la perito? Digo, yo lo comenté esa mañana y lo comenté también la semana anterior. A ver, la perito le ponen, se supone que un peritaje, o a partir de un peritaje, se ubica una persona especializada en un tema netamente técnico. Así es. El perito es técnico, para establecerte algunos elementos que sirvan de apoyo dentro de una investigación o en este caso dentro del juicio. A renglón seguido, la perito presenta obviamente su resultado, empieza a dar declaraciones a los medios
habla incluso hasta de política. Resulta que ahora mismo descalifican a la perito, que supuestamente es abogada, pero resulta que todavía no defiende la tesis, que supuestamente estaba inscrita en no sé qué gremio mexicano de peritos, que supuestamente la ha excluido en estas horas. Digo, ¿este tema de la perito te hace ruido, Juan Carlos Calderón? Bueno, el tema es quién hace el ruido. O sea, claro, la defensa ha hecho el ruido sobre esto. La defensa de Glass y la defensa de Correa. ¿Qué es su obligación? O sea, yo digo... O sea, bueno, es parte de, ¿no? Claro, es parte de, porque los que se defienden tienen que defenderse. Entonces, digamos, no esperemos que los que están acusados no se defiendan. Y claro, y eso es una reflexión sobre lo que ha pasado y cómo ha sido la justicia en nuestro país. O sea, tienen el derecho a defenderse. Nos caigan mal o nos caigan bien. El punto es cómo se van a defender y con qué argumentos, ¿no es cierto? En este caso, el argumento central, como te digo, es el uso de una perdón la expresión, ¿no? O sea, en términos jurídicos, de un peritaje, más bien, que no se centra en cuestionar la figura o quién hace el peritaje. Ahí se ha centrado la defensa, ¿no es cierto? Y ahora, digamos, sobre el tema de lo mexicano y de estas calificaciones, las descalificaciones, ya circuló una carta oficial, supuestamente, ¿no es cierto?, de la Asociación de Peritos Mexicanos, donde dice, sí, la señora es parte de nuestro punto, ¿no es cierto? No sé qué tan valorable sea eso para los jueces, ese es el punto. O sea, los jueces tendrán que decidir. O sea, porque nosotros podemos decir cualquier cosa, pero son los jueces los que... Pero son los 3 miembros de este tribunal los que dirán, vean, la perito no ha valido, o vean, el peritaje sí vale. O sea, por quien sea la perito, porque lo que se cuestiona ahí. Es en el último caso de peritajes que se usaron, precisamente en el caso Balda, es un caso que yo he estado investigando, y ahí se usaron 3 peritos, pues 3 peritajes en realidad, no son peritos, son 3 peritajes de gente supuestamente calificada, porque son calificados, ¿no es cierto? Son calificados por el Consejo de la Judicatura. Eso es lo importante también. Los peritos tienen que ser calificados por el Consejo de la Judicatura. En este caso la defensa, algunos abogados defensores han dicho que los peritos para este caso sobornos no fueron calificados previamente por la Judicatura. Eso tendrá que valorar los jueces, ¿no es cierto? Claro. O sea, todas estas cosas son como el caldo, la sopa en tiempo de fanesca, los granos que se ponen a la fanesca. Todos esos elementos, ¿no es cierto?, tanto de forma como de fondo, son los que entran a ser juzgados por el tribunal. Ese es el punto. Entonces, en el alegato final, claro, los entiendo y me imagino que los abogados defensores dirán, la Fiscalía no ha podido demostrar porque estamos descalificando los peritajes y las pruebas que han presentado, por ejemplo. Claro, es evidente lo que tú dices. Sí, suena extraño que un perito asome en medios de comunicación. O sea, yo a los peritos del caso Balda, yo no les vi dando declaraciones a los medios. No se les conoce. Ni siquiera sé quiénes son, a eso me refiero. No se les conoce. Perdóname, un perito no puede ir a los medios a dar declaraciones. Y yo, por ejemplo, me he acercado a ellos y han sido absolutamente prudentes en decir, no. O sea, yo no puedo hablar. El peritaje es el que habla por mí. Punto. O sea, ahí está el documento. O sea, pida a la corte. ¿Sí? O sea, yo no puedo hablar como perito porque esa es una de las condiciones de ser perito. Porque claro, es que el tema mediático es terrible en este tipo de casos. Es un caso, o sea, la defensa de Correa y compañía han declarado que es un caso político, ¿no es cierto?, de persecución política, y han actuado como tal, denunciando tal cosa. Es un caso mediático, evidentemente. Es el caso más mediático de todos. Sí, bueno. Es el más de todos, digo. El más de todos. Claro. El problema es el más mediático porque está Correa ahí, ¿no? El problema es ese. Claro, eso te digo, por ejemplo, el caso Balda también estaba Correa. Y también fue mediático. O sea, no dejamos de hablar de ese caso 6 meses. Y eran todos los días. Igual hoy, es porque precisamente hay un factor político determinante que es Rafael Correa, es evidente, y Jorge Glass, ¿no? Sin embargo, eso hace mucho ruido. O sea, el hecho de que los abogados, evidentemente, están en los medios hablando sobre el tema. Sí, la Fiscalía ha usado sus redes sociales, claro, algo extraño. Es poco ortodoxo, ¿no? Poco ortodoxo. Yo nunca he visto tampoco eso. No sé si tú has visto algo así. No. Bueno, jamás en la vida. Yo he visto lo contrario, fiscalías mudas, ¿no es cierto? Que no explicaban ni decían nada. Pero esta habla mucho. Y la Fiscalía, sí, tiene la obligación de explicar su postura, sí, pero ante el tribunal. Y de ahí, claro, el papel de los medios y el papel de los propios abogados. No hay como negarles a los abogados que defiendan en los medios a sus defendidos, eso es normal. Sin embargo, la Fiscalía, que no necesariamente tiene que tener esta noción de neutralidad o de imparcialidad, la Fiscalía no tiene eso, porque la Fiscalía es acusadora, ¿cierto? Pero de ahí a
hacer toda una campaña mediática, incluso descalificando con mensajes como no vendas la justicia, cosas de esas, ¿no? Que no tiene por qué salir de una fiscalía, me parece también inapropiado, o sea, por decirlo menos. ¿Tú cómo has visto el papel, con base en esto que estamos señalando, cómo has visto el papel mediático sobre este caso, el papel de los medios sobre este caso? Digamos, desde la defensa de los acusados se asume que los medios están siguiendo un mismo libreto, los medios tradicionales, los grandes medios siguen un mismo libreto. ¿Tú crees que es así? No, yo no creo que es así. Obviamente la perspectiva del acusado o de las defensas siempre tienden a pensar que hay ahí, siguiendo esta línea de que es un caso político, es una persecución política y mediática también, supuestamente se tiende a sobrevalorar tal vez ciertas posturas. Pero yo creo que ha habido también versiones contrarias. La Fiscalía también se ha quejado, ¿sí? Fíjate, la paradoja también se ha quejado de que de alguna manera se le está dando demasiada o muchísima exposición a los abogados de las defensas, ¿sí? Entonces, claro, siempre los periodistas nos quedamos de sándwiches en la mitad, claro, en la mitad. ¿sí? Y prácticamente acusados los unos por los otros. Y sin embargo, sí, yo creo que ha habido sectores que le han querido dar consejos a la Fiscalía, lo cual me parece inapropiado, en el sentido de que la Fiscalía se enfrenta como única vocera, ¿no?, del caso ante 21 defensas. Y lo que tienes es 21 abogados hablando casi al tiempo en contra de la Fiscalía y los argumentos de la Fiscalía, y la Fiscalía es uno versus el resto del mundo, digamos, ¿no es cierto? Y claro, por eso creo yo ha potenciado sus mensajes en ese sentido. Estoy explicándolo, no justificándolo. Sin embargo, ahí, de hecho, por ejemplo, yo puedo hablar por nosotros, o sea, en cómo hemos trabajado el caso. Lo está cubriendo una compañera, que es Susana Morán, que es una persona absolutamente objetiva, absolutamente precisa, ¿no es cierto?, y rigurosa. Incluso nosotros hemos puesto en el tapete todo lo que hizo la jueza, la primera jueza, ¿no es cierto? Daniela Camacho, los argumentos que dio contra la Fiscalía, recordarás. Sí, el llamado de atención. El llamado de atención que hacía. Y eso prácticamente fue casi minimizado, pero nosotros lo detallamos como un tema fuerte, potente, porque es una postura que refleja ciertas fallas de cómo se estaba manejando desde la Fiscalía el caso, ciertas cosas que estaban evidentes, los cabos sueltos que ha dejado la Fiscalía. Claro, la Fiscalía no puede pretender, bajo ningún punto de vista, ni la defensa, que los medios se alineen, o los periodistas se alineen con una postura. Pero eso no es lo que está ocurriendo, eso no es lo que ha ocurrido. Yo no veo que ocurre, por lo menos hablo por nosotros. No. Por eso digo, ahora, como observador. Ustedes son un medio digital, yo me refería a los grandes medios, a los medios tradicionales, al aparataje mediático tradicional. Yo creo que habría que ver con atención cuáles son la forma en que se hacen las piezas informativas al final de los procesos. Yo siempre he visto a los abogados de la defensa hablar. O sea, no se le ha negado a ningún abogado. El doctor Fausto Jarrín ha estado en muchos medios, que es abogado de Rafael Correa, en el nuestro también, hablando del tema, con absoluta disposición del tiempo necesario para que hable, ¿no es cierto? Entonces lo que han hecho los medios, hablemos de medios en televisión, básicamente, porque es lo que más impacta, ¿no? Poca gente termina por leer la prensa, o la radio también es un proceso distinto, pero en televisión la gente es donde se entera. Sobre todo los informativos de la noche. Y lo que tenemos ahí es un claro esquema de cómo se presentan el caso desde los periodistas. Y esto es una parte para la defensa, ¿sí?, una parte para la Fiscalía. Incluso a veces no asoma la Fiscalía en eso, y asoman 2 o 3 personas de la defensa y algún especialista explicando el tema y lo que sucede en el día, ¿no es cierto?, lo que sucede. Entonces, claro, el problema ahí es que hay tanta información y la gente y el público pierde la noción de esta información, que claro, terminas confundiéndolo todo. Yo creo que una tarea de los periodistas importante, creo que debe ser en este y otros casos, es explicar el tema. ¿De qué estamos hablando? Siempre, porque la gente en realidad no está, primero, ni muy interesada en el tema. En realidad es un tema que está en el punto de las lecturas que se dan. Yo puedo medir en las redes sociales y, por ejemplo, en nuestro caso, no son los más leídos, ¿no?, por el público. Sin embargo, yo creo que la obligación es explicar de qué se trata y cómo se trata. Por ejemplo, este tema de los alegatos, en qué consiste, de qué se trata, por qué. No podemos pretender que el público suponer que el público sabe,
¿cierto?, de temas jurídicos, por ejemplo. Entonces, claro, cuando empieza a hablar en jurídico, en difícil, en jerga profesional, la gente no le interesa, no entiende y no le interesa. Creo que eso debe ser un papel importante de los medios. En algún momento, y voy a citar un nombre, el colega José Velázquez, periodista que además reside en otro país, él escribió en Twitter hace algunas semanas que se conoce que la Fiscalía mantiene encuentros recurrentes con determinados periodistas a los cuales les proporciona información privilegiada sobre la marcha de los procesos, en este caso de este proceso del caso Sobornos. ¿Tú sientes que eso ha ocurrido? O te voy a hacer la pregunta más directa. ¿A ti te han llamado, a Plan B le han entregado información privilegiada asociada al caso Sobornos? A nosotros hemos tenido acceso a ciertas partes del proceso cuando el proceso es público, es decir, cuando está instrucción fiscal, ¿cierto? Y como muchos otros medios, se han publicado, por ejemplo, los chats famosos de Alexis Mera, ¿no? Que se cuestionó que habían sido usados por los medios. Claro, el tema es que el proceso es público, entonces vos puedes ir y pedir, y vas y pides, y es obligación de la Fiscalía darte la información. Ahí están los procesos, abres qué parte quieres ver, porque el proceso es público, y vas y coges lo que necesitas. Básicamente eso es lo que ha ocurrido. Yo fui invitado a una reunión con la fiscal, ¿no?, en un momento dado. Estaban otros colegas, y ya, la fiscal dijo, mira, está pasando esto, explicó el tema. Es una explicación Es una explicación exactamente muy objetiva de lo que estaba pasando. Se supone que era una reunión más informativa, no vi nada nuevo ahí, más allá de lo que la propia fiscal había dicho en público, ¿no es cierto?, sino que había una necesidad, supongo, de explicarlo más detalladamente, con una charla, y nunca más. Digamos, no sé si alguien más haya sido invitado varias veces, pero yo no he asistido más veces, y no me pareció nada, en realidad, que aporte en sentido informativo. Uno va a buscar como periodista información. Yo no voy a conversar con la fiscal porque es mi pana, o a buscar con el abogado de Correa porque es mi pana. O sea, yo voy a buscar información y conversar un poco sobre las inquietudes que yo pueda tener respecto a un caso, ¿no es cierto? Y se expresan de esa manera. Claro, eso sucede, es como cuando es un caso judicial, las defensas hacen lo propio, creo yo, en esto, o sea, se reúnen con periodistas, hablan sobre el tema, y yo creo que es legítimo conversar como periodistas y no pretender que si una entidad te invita, una funcionaria en estos casos, te puede invitar a una conversación, que esto uno tenga que alinearse con esa postura, para nada. O sea, yo creo que un error gravísimo de la prensa en casos judiciales puede ser tratar o intentar alinearse con cierta postura. ¿Y no sientes que eso ha ocurrido? Yo no siento que eso ocurre en este caso? Te vuelvo a insistir, yo no siento eso. Yo lo que veo son piezas bastante bien profesionalmente planteadas. De hecho, yo creo que la defensa ha logrado sembrar muchas dudas sobre el caso, ¿sí? Me parece que es determinante ciertos... Porque la defensa, no sé si estoy apropiadamente, sino las redes sociales que están apoyando al expresidente Correa en concreto, han logrado, sí, de alguna manera sembrar dudas sobre la consolidación y la consistencia del caso. Desde cómo se obtuvo la información, ¿sí?, hasta las pruebas o el caso del perito. Fíjate que ha habido, en cada decisión que se ha tomado, en cada peritaje que se ha dado, empezó una campaña contra Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, ¿no es cierto? Una campaña de redes. Después pasó eso. ¿Por qué? Porque Cristian Zurita estaba de testigo, ¿ya? Y a mí sí me sorprendió, y decía, le pregunté a Cristian, oye, ¿por qué estás de testigo vos? ¿No? Entonces me dijo, porque yo fui el que entregué la información a la fiscalía, o sea, entregamos esa información. Y claro, el tema es que una información periodística como fue el informe Arroz Verde no es prueba, porque es información periodística. O sea, nosotros sabemos... Se usa como noticia criminis para comenzar una investigación. Exactamente. Pero, por ejemplo, hay quienes piensan que simplemente no hubo investigación, sino que básicamente se sustentó en la publicación de la fuente. No, lo que hizo la fiscalía fue tener la publicación de la fuente de 1000 hojas y de ahí iniciar la investigación, ¿sí? Porque no puede presentar la investigación como prueba. No es prueba.
no es prueba. Eso en ninguna parte del mundo sucede. En Ecuador puede parecer que sí, esta sale una publicación de prensa y esa es prueba. No, lo que tiene que hacer una fiscalía es hacer una investigación paralela o espejo sobre lo que ha pasado, citar, por eso se cita y se toma presas a Pamela Martínez y a Laura Terán, fruto de esa investigación periodística, para investigaciones. Y entonces la fiscalía tenía que llamar a uno de los autores de esta investigación como testigo en declaración juramentada. Es decir, yo me ratifico o no. O sea, y entonces ahí se puede valorar como prueba. Lo que yo encontré en esta investigación periodística es tal cosa. Por eso Cristian Zurita participó de una de las audiencias. Por eso estaba ahí como testigo. Porque claro, eso te digo, entonces lo que sucedió, fue que mucha gente cuestionó, por ejemplo, la presencia de un periodista ahí. No, era lo lógico. Si yo hubiera hecho esa investigación y me hubieran llamado a decir, usted jura ante Dios y ante la patria y ante este tribunal que esta investigación es lo que usted encontró, yo tendría que ratificarme, evidentemente. Entonces, claro, no es fácil para un periodista pasar por esas, porque estás bajo juramento en un tribunal frente a 21 abogados de la defensa que te quieren cuestionar, evidentemente, e incluso hubo amenazas, hubo advertencias en redes, etcétera, etcétera. Pero fíjate, eso es lo que sucede cuando se hace ese tipo de trabajos en prensa. Déjame hacerte una pregunta personal a Juan Carlos Calderón. Estamos conversando con Juan Carlos Calderón. Tú fuiste enjuiciado por Rafael Correa. Así es. Tú y Cristian Zurita, o Cristian Zurita y tú, fueron enjuiciados por Rafael Correa cuando publicaron El Gran Hermano. Primero esto lo publicaron en Diario Expreso, luego lo transformaron en un libro, y luego del libro fueron enjuiciados por el expresidente Correa. Fueron sentenciados por la Corte de Justicia, y luego hubo la remisión por parte de Correa. Yo recuerdo, yo todavía era reportero en TC Televisión, estuve en el Palacio de Carondelet cuando Correa hizo el anuncio de la remisión. ¿Tú quieres ver preso a Correa, Juan Carlos Calderón? No, yo creo que Correa debe tener un juicio justo como él nos negó a nosotros. ¿Tú no tuviste un juicio justo? No tuvimos juicio justo. Ustedes no tuvieron un juicio justo. Para nada. Y a mí me parece que ese es el punto del meollo del asunto. Es el tema de la justicia. Es el punto de la justicia. Las dudas y desconfianzas que podamos tener los ciudadanos de este país en la justicia. Acaba de estar aquí Carlos Soria, en el caso Olavini, y te hago notar a los oyentes que desafortunadamente los temas políticos se resuelven en las fiscalías. O sea, se llama politización de la justicia y judicialización de la política. Y es una costumbre, mala costumbre de la política ecuatoriana, judicializar la política. Me parece que Rafael Correa y todos los que están acusados en estos casos deben tener una justicia independiente, rigurosa, la que nos negaron a todos en el periodo. Y es lamentable que se olvide en este país y haya una desmemoria de lo que pasó y de lo que ocurrió. El gobierno de Rafael Correa controlaba las cortes. No nos olvidemos que el expresidente prácticamente dictaba sentencias y exigía al fiscal de la época que meta preso a tal persona o que levante juicio contra tal persona, etcétera, etcétera. Participaba en las audiencias. En nuestro caso fue así. Él se presentó supuestamente como ciudadano común, como si fuera posible separar su condición de ciudadano y de presidente de la República, en un supuesto daño moral, porque la demanda contra nosotros fue, nunca lo olvidemos, fue civil, no fue penal, no fue por injurias, no fue por difamación. Y ahí incluso el propio expresidente Correa se olvida, por decirlo menos, o puede ser cinismo también, cuando le atacó a Cristian Zurita, cuando estaba de testigo en el caso Sobornos, dice, si él ya fue sentenciado por injurias. Mentira, absolutamente. Por daño moral. Ni siquiera fue sentenciado, sí, porque hubo una primera sentencia y el propio presidente retiró la demanda. Entonces, fue por daño moral, fue un juicio civil. Recordemos que pidió $10 millones, ¿no? Eso no lo dice, no lo recuerda, pero recordemos que pidió $10 millones de indemnización para su bolsillo, porque no era para nada más. Entonces, y fuimos sentenciados en primera instancia a pagarle $1 millón, y la sentencia absolutamente reconoció que el expresidente no había presentado ni una sola prueba, salvo el libro, ¿no es cierto?, que esa fue su prueba para demostrar que le causamos un daño moral. Y la jueza, en la sentencia, determinó que habíamos afectado espiritualmente al presidente. El tema es que, tú dices algo que es cierto, que ocurrió en el pasado, pero no ocurre lo mismo en el presente. Es decir, esta politización de la justicia, esta judicialización de la política, y yo le añado un término adicional,
esta mediatización de la justicia, porque yo sí siento que hoy hay una mediatización de la justicia. Ese es un criterio personal mío que te lo cuento. Bueno, hoy no, siempre lo hubo. Pues eso te digo, No o te sea, las olvides- cosas no cambiaron. No te olvides que nosotros fuimos sometidos a una batería feroz de cadenas nacionales. Y en cada caso judicial que había cadena nacional de la SECOM. Había cadena nacional de la SECOM, no desayuno, almuerzo y merienda. O sea, no es que estamos inventándonos ahora. O sea, Fabricio, no olvidemos lo que pasó. Lo que pasó. O sea, no, digamos, yo estoy de acuerdo con las personas que puedan ser fieles seguidores del expresidente Correa y del correísmo. Perfecto. Pero yo creo que hay que tener una razón, una mínima autocrítica, ¿no es cierto?, de lo que pasó. Precisamente para que no se repitan, como yo también creo que se están repitiendo los errores. Es que ese es el problema. Si es que no tenemos un mínimo de autocrítica, es decir, sí, algo hicimos mal en ese momento para que esté sucediendo esto hoy contra nosotros. Porque quienes están haciendo esto contra ustedes, pues se están justificando en lo que ustedes hicieron. ¿No es cierto? Entonces hay que reconocer. En eso hay que ser sensatos, creo yo, en la vida. Así como todos tenemos que reconocer errores y somos autocríticos, somos seres humanos, cometemos fallas. Y en el poder se cometen un montón de fallas más. Entonces, lo que pasó antes, sí, bien dices, puede que se esté repitiendo. La mediatización, el uso de los recursos. Claro. De toda naturaleza, ¿no es cierto? Y entonces es paradójico, incluso da hasta ternura, que el expresidente Correa ahora diga que ha sido que se está usando la justicia para perseguir políticamente. Si eso es lo que hizo él, y eso es lo que hizo León Febres Cordero, ¿cierto? O sea, no olvidemos que la justicia ha sido usada para la política, y eso es el terrible, gravísimo error que estamos cometiendo. Cometimos ayer y lo seguimos cometiendo y ojalá no lo volvamos a cometer. Yo sí suscribo, porque además yo se lo he dicho públicamente, yo sí suscribo tus palabras. El tema de la autocrítica. El tema es, se critica lo del pasado, pero en el presente las cosas no cambian. O sea, eso es lo que a mí me hace ruido, por ejemplo. Porque claro, no porque estuvo mal antes está bien hoy, o no porque estuvo bien antes, hoy está mal. O sea, si estuvo mal antes, está mal hoy. Y no se debe o no se puede pretender justificar lo que estuvo mal antes para justificar lo que está hoy y viceversa. Ese es el problema que tenemos en el Ecuador, Juan Carlos. Sí, de acuerdo, pero no olvidemos. O sea, yo digo... Claro. O sea, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de no olvidar. O sea, a mí sí me hace ruido que alguien como el expresidente Correa o cualquier otra persona que está acusada, en su legítima defensa diga, primera vez que nunca antes nos ha habido persecución tan grave política desde la justicia. Hombre, eso es lo que se hizo. No solo los 10 años anteriores, se ha venido haciendo en este país. No olvidemos de los expresidentes que fueron perseguidos políticamente, ¿no es cierto?, de alguna manera. ¿Por qué? Porque cambió el gobierno, porque cambiaron las condiciones. Claro, cometieron errores, etcétera, etcétera, que atribuibles a lo político, incluso a lo judicial. Pero lo que ahí se usó, la justicia en muchos casos, no en todos, pero en unos había razón, pero en otros porque a un señor le caía mal. Un señor que controlaba las cortes en este país, no nos olvidemos. Era León Febres Cordero. Claro. O sea, eso es público, no lo estoy revelando. Todo el mundo ¿Te sabía. acuerdas de Rodrigo Fierro? Exactamente. La sentencia de Rodrigo Fierro. Las sentencias. A un periodista, Rodrigo Fierro. Claro. A un médico respetabilísimo, columnista del Diario del Comercio. Claro. O sea, entonces, digo yo, si vamos a seguir mordiéndonos la cola como país, o sea, si vamos a pretender que la justicia nos sirva para nuestros afanes políticos y sacar del camino a nuestros rivales políticos, claro, vamos a seguir repitiendo el mismo problema, pero no olvidemos, o sea, reconozcamos, o sea, no digamos, nos están persiguiendo. Sí, eso es lo que nosotros hicimos. Está mal lo que nos están haciendo hoy, está pésimamente mal, pero eso es lo que ustedes hicieron. O sea, ese es el ejemplo que dieron. Entonces a mí me parece que hay que reconocerlo y pensar más allá de este caso, Fabricio, pensar más allá de este caso. ¿Qué daño le estamos haciendo a la justicia en el Ecuador? Un país sin justicia independiente no es un país. O sea, la causa central de la civilización, de una sociedad civilizada, medianamente organizada, es tener una justicia que responda, ¿no es cierto?, a los naturales conflictos que se dan entre las relaciones humanas. Un juez es un tercero confiable. Es decir, yo tengo un conflicto contigo. Y está el juez para dirimir, ¿no? ¿Y el juez quién es? Una persona intachable, ¿no es cierto?, aparentemente, y es un tercero confiable. Eso yo acudo a un tercero.
Y digo, vea, estamos peleados, Fabricio y yo, no podemos resolver este problema, mediemos, no podemos mediar, bueno, vamos a un juez. Pero, ¿por qué? Porque confiamos en ese juez, en esa justicia. Lo que está pasando, estuvo pasando, pasó y sigue pasando, es que la justicia no es confiable. Ojalá este caso sea, me tape la boca, ojalá este caso demuestre que la justicia hoy puede ser confiable. Yo he dicho eso también públicamente. No es mi rol y lo he dicho públicamente, Juan Carlos. A mí no me corresponde, a nosotros no nos corresponde decir si alguien es culpable o inocente, para eso están las Cortes. Y pedir y demandar el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, que son principios jurídicos universales y de derechos humanos, que no siempre se respetan. Juan Carlos, gracias por el tiempo. Ha sido un honor. Me voy a Fabricio, comprometer para que nos sigas visitando. Qué gusto conversar contigo. Estoy a la orden, sí, Juan Carlos Calderón, colega periodista, con quien hemos abordado justamente el caso Sobornos 2012-2016. Juan Carlos Calderón, desde director del portal digital Plan B, en el que evidentemente también se ha seguido muy de cerca la marcha de este proceso judicial. 7 de la mañana con 36 minutos en A Primera Hora.